Daniil Sergeyevich Medvedev, más conocido como Daniil Medvedev, es un tenista profesional ruso. Su mayor logro fue su título en el Abierto de EU 2021. Su mejor posición en el ranking ATP es la número 1 conseguida el 28 de febrero de 2022. Carrera. Su mejor ranking individual es el número 1 alcanzado el 28 de febrero de 2022, mientras que en dobles logró la posición 265 el 18 de septiembre de 2017. Fue felicitado por el presidente Vladimir Putin por sus logros deportivos. Ha logrado hasta el momento 9 títulos de la categoría ATP, además de un título en la categoría ATP Challenger Tour. 2015 a 2016, inicios como profesional. Medvedev hizo su debut en un cuadro principal ATP en el torneo de Moscú 2015 en la modalidad de dobles asociándose con Aslan Karatsev, llegaron hasta segunda ronda siendo eliminados por Radu Albot y František Ermak. En el Challenger de Savannah 2016 fue descalificado en la segunda ronda por los comentarios que hizo después de que el árbitro dictaminó un punto a favor de su oponente. Medvedev pensó que había ganado un punto de quiebre contra el servicio de su oponente Donald Young, pero el juez de sillas Andy French dictaminó que su tiro había ido fuera. Medvedev en ese momento dijo que Young y French, ambos afroamericanos, eran amigos. Fue descalificado cuando caía 1-4 en el primer partido por supuestamente cuestionar la imparcialidad del árbitro en función de su raza. Tras lograr pasar la clasificación, Medvedev hizo su debut en un cuadro principal ATP en singles en el torneo de Niza 2016, perdiendo en primera ronda ante Guido Pella por 1-6, 7-6, 6-7. 3 semanas más tarde obtuvo su primera victoria ATP Tour en el ATP 250 de 's-Hertogenbosch en Holanda sobre césped, al batir a Horacio Seiba-Elious por un claro 6-3 y 6-1, en segunda ronda perdió ante Adrián Manarino por 6-4 y 6-2. Luego en julio jugó el ATP 500 de Hamburgo, y en tierras alemanas consiguió su segundo triunfo como profesional al vencer a Jan Lennart Struff en primera ronda por 6-4, 5-7 y 6-4, en segunda ronda perdió ante Daniel Gimeno por 7-5, 6-7, 6-7. En septiembre, ganó su primer torneo ATP Challenger Series en individuales en Saint-Rémy-de-Provence. Al final del año, llegó hasta los cuartos de final del ATP 250 de Moscú tras vencer al número 28 del mundo Viktor Troicki. 2017, primera final ATP y primer triunfo en Grand Slam. Empieza el año jugando el ATP 250 de Chennai. Comienza arrasando en sus 3 primeros partidos venciendo a Thiago Monteiro, Lu Yensun y Youssif Kovalik y en semis batió a Dudisela por 4-6, 7-6 y 6-2 alcanzando su primera final ATP, donde pierde ante el español Roberto Bautista por 6-3, 6-4. Como resultado, Medvedev salta 34 posiciones del 99 lugar del ranking ATP al puesto 65, un nuevo récord en su carrera. En el Abierto de Australia juega su primer cuadro final de Grand Slam, perdiendo en primera ronda ante al estadounidense Ernesto Escobedo por 7-5, 4-6, 7-6 y 6-1. Luego alcanza los cuartos de final en Montpellier y Marsella, perdiendo contra Jo-Wilfried Tsonga y Lucas Pouille respectivamente. Termina la gira de pista dura perdiendo en primera ronda en los Masters de Indian Wells y Miami. En la gira de tierra batida europea no consigue ningún buen resultado, haciendo 4 primeras rondas en los torneos jugados en Montecarlo, Budapest, Lyon y Roland Garros. En la gira de hierba, llegó a los cuartos de final del ATP 250 de s-Hertogenbosch entrando desde la fase previa, derrotando al sexto sembrado, Robin Haase, y Thanasi Kokkinakis antes de perder contra Ivo Karlovic en sets corridos. En el ATP 500 de Cairns también alcanzó los cuartos de final al vencer a Nicolas Mahut y Thanasi Kokkinakis finalmente cayó ante Grigor Dimitrov por parciales de 6-3, 3-6 y 6-3. Una semana más tarde, mantuvo su buena forma sobre césped al avanzar hasta las semifinales en Eastbourne, donde cayó ante el primer cabeza de serie y número 4 del mundo Novak Djokovic por doble 6-4.
En Wimbledon obtuvo su primera victoria de Grand Slam al derrotar al quinto sembrado y número 3 del mundo Stan Wawrinka en la primera ronda por 6-4, 3-6, 6-4 y 6-1. Este resultado fue notable, ya que impidió que Wawrinka completara el Grand Slam carrera. Posteriormente perdió en la siguiente ronda contra Rubén Bemelmans en 5 sets por 4-6, 2-6, 6-3, 6-2, 3-6 en un polémico partido. Medvedev recibió 3 multas por un total de $14,500 por su conducta durante el partido con Bemelmans. Medvedev fue multado con un total de $7,000 por insultar al árbitro en 2 ocasiones y otros $7,500 por lanzar monedas bajo la silla del árbitro, creyendo que el árbitro había sido corrompido. Logra clasificarse para las Next Gen ATP Finals ocupando el 7º lugar. Quedó situado en el grupo B con el ruso Karen Khachanov, el croata Borna Koric y el estadounidense Gerard Donaldson. Debutó contra Khachanov y lo derrotó en 4 sets, luego cayó ante Koric en 4 sets, ya en el último partido del grupo logró clasificarse tras vencer a Donaldson en 4 sets. En semifinales perdió contra el futuro campeón Yeon Chang en 5 sets. 2018, primeros títulos ATP. Comienza el año en el Challenger de Playfair en Australia, donde cayó derrotado en primera ronda ante Marinko Matosevic por 7-5, 4-6, 4-6. Luego viaja a Sydney para disputar el ATP 250 de dicha ciudad. Es en este torneo donde alcanza su primer título ATP viniendo desde la fase de clasificación con ranking 84 en el mundo, dejando en el camino en primera ronda del cuadro oficial al sólido alemán y sexto cabeza de serie Philipp Kohlschreiber por un claro 6-2 y 6-3, para luego derrotar el estadounidense Gerard Donaldson en 3 ajustados sets por 6-3, 4-6 y 7-5. Con una victoria de autoridad elimina al italiano Paolo Lourenzi en cuartos de final por doble 6-3 y consolida el buen momento derrotando en 3 sets al cuarto sembrado Fabio Fognini en semifinales por 2-6, 6-4 y 6-1. Finalmente derrota a la nueva estrella australiana de 18 años Alex de Minaur en un intenso partido a 3 sets que ganó el ruso por 1-6, 6-4 y 7-5 en el que ambos jugadores dejaron grandes sensaciones para su entrada al Grand Slam australiano. La final se convirtió en el más joven desde 2007, cuando Rafael Nadal, de 20 años de edad, derrotó a Novak Djokovic, de 19 años, en la final del Masters de Indian Wells. También se convirtió en la final del torneo más joven desde 1989. Entra al Abierto de Australia con ranking 53, enfrentando en primera ronda a Thanasi Kokkinakis en un partido de alta intensidad donde el ruso se quedó con la victoria por 6-2, 6-7, 7-6 y 6-4. Luego, denotando cierto cansancio cae ante Yeon Chang en segunda ronda por 6-7, 1-6 y 1-6. Después llega al torneo de Montpellier, donde cae estrepitosamente ante el local Richard Gasquet por 6-0 y 6-3 en primera ronda. Levanta su nivel en Rotterdam viniendo desde la fase de clasificación, entra al cuadro final y alcanza los cuartos de final perdiendo ante el italiano Andrea Seppi por 7-6, 4-6 y 6-3. Más tarde en el Masters 1000 de Indian Wells alcanzó la tercera ronda, dejando en el camino al estadounidense Steve Johnson y al italiano Matteo Berrettini en una durísima batalla a 3 sets para, finalmente, caer ante Pablo Carreño Busta por 6-1 y 7-5. En el Masters de Miami derrota en su primer partido al griego Stefanos Tsitsipas por 2-6, 6-4 y 6-2 el cual, dejó una polémica discusión, ya que el griego insulta al ruso provocando el enojo de este último, por lo que debe ser contenido por el umpire para evitar mayores problemas. En segunda ronda se enfrenta a Alexander Zverev cayendo en 3 sets por 6-1, 1-6 y 7-6. A pesar de ello, Daniil mostró un excelente nivel, especialmente en el aspecto mental. Antes de entrar de lleno a la gira de tierra batida europea, participa en el duelo contra Austria por la zona y europea/africana, ganando su partido en 2 sets muy fácil contra Sebastián Ofner, pero esto no impediría que Rusia cayera por 3-1 en la serie. Luego entra al Masters de Montecarlo,
donde venció en primera ronda al húngaro Marton Fucsovics por 6-7, 6-2, 7-5 y luego pierde en segunda ronda ante el japonés Kei Nishikori por 7-5 y 6-2. De manera consecutiva cae en las primeras rondas de todos los torneos siguientes que disputa en tierra batida, dejando claro que es una superficie a la que deberá de adaptarse mejor ya que se posiciona como su mayor debilidad. En la gira de hierba entra al torneo de Hertogenbosch cayendo ante Fernando Verdasco en segunda ronda. Más tarde en el ATP 500 de Cairns fue derrotado en segunda ronda por el francés Jeremy Chardy. En el ATP 250 de Eastbourne cayó en primera ronda contra Steve Johnson, pero logra recuperarse para hacer tercera ronda en Wimbledon, dejando en el camino a Borna Coric y a Guillermo García López en sets corridos, para luego ser derrotado por Adrián Manarino en 5 sets. Luego, en la gira de pista dura norteamericana, comienza con el ATP 500 de Washington donde es derrotado en segunda ronda por el canadiense Denis Shapovalov en 3 sets. En el Masters de Toronto logra un buen resultado avanzando hasta tercera ronda viniendo desde la clasificación tras vencer a Jack Sock y al joven local de 17 años, Félix Auger-Aliassime en 3 mangas, cayó contra Alexander Zverev por 6-3, 6-2. Luego en el Masters de Cincinnati avanza desde la clasificación hasta primera ronda cayendo ante el croata Borna Coric por un claro 6-2 y 6-3. Finalmente antes del Grand Slam estadounidense, juega el ATP 250 de Winston-Salem logrando llevarse el título en esta edición después de derrotar al favorito local Steve Johnson en sets corridos por doble 6-4 logrando el segundo título de su carrera, ayudándole a subir hasta el puesto 36 del ranking. En el US Open comienza derrotando a su compatriota Yevgeny Donskoy por 7-5, 6-4 y 6-2. En segunda ronda derrotó nuevamente al 15 grados sembrado Stefanos Tsitsipas por 6-4, 6-3, 4-6, 6-3, y en la tercera ronda cae nuevamente ante el croata Borna Coric por 3-6, 5-7, 2-6. Pasando a la gira asiática juega en el ATP 250 de San Petersburgo en su natal Rusia llegando hasta los cuartos de final cayendo contra Dominic Thiem en 3 sets. A la semana siguiente juega el ATP 500 de Tokio imponiendo una de sus mejores versiones, nuevamente ingresó al cuadro principal tras pasar la fase de clasificación, ya en el cuadro principal, en primera ronda derrotó al cuarto sembrado Diego Schwartzman por 6-4 y 6-4, en segunda ronda venció a Martin Klian 6-4, 6-3. En cuartos de final venció al cañonero canadiense Milos Raonic por 7-6 y 6-3, en semifinales venció a otro canadiense, Denis Shapovalov por doble 6-3 para acceder a la final donde venció al japonés y 11 del mundo Kei Nishikori por 6-2 y 6-4, ganando el torneo en sets corridos, su primer ATP 500 y tercer título ATP. Este triunfo lo llevó a un nuevo puesto en el ranking ATP, número 22 y lo convirtió en el jugador número 1 ruso. En el Masters de Shanghái cae en un muy buen partido contra el suizo Roger Federer por un marcador de 4-6, 6-4 y 4-6 en segunda ronda. De esta manera ingresa a la temporada de torneos bajo techo, haciendo presencia en el ATP 250 de Moscú en su país natal, llegando hasta la semifinal perdiendo ante su compatriota Karen Khachanov por 6-1, 6-7 y 6-3. Juega en el ATP 500 de Basilea haciendo otra buena y sólida actuación, llegando a las semifinales tras vencer al alemán Maximilian Maartere por 6-3 y 7-5, al italiano Andrea Seppi por 7-6, 6-2 y en cuartos de final a Stefanos Tsitsipas por 6-4, 3-6 y 6-3. En semifinales fue superado claramente por el local y múltiple campeón del torneo, Roger Federer por 6-1 y 6-4. Su último torneo de la temporada lo disputa en el Masters de París-Bercy avanzando hasta segunda ronda para caer ante Borna Coric por 4-6, 4-6. Terminó en el puesto 16, logrando 3 títulos, y obteniendo un récord de 43 victorias contra 24 derrotas. Además fue el tenista con más victorias en canchas duras durante la temporada con 38, también el jugador con más títulos en dicha superficie con 3, empatando con Roger Federer, Novak Djokovic y Karen Khachanov. 2019, primera final en Grand Slam,
2 títulos de Masters 1000 y llegada al top 5. Comienza su temporada en el ATP 250 de Brisbane como cuarto cabeza de serie. En segunda ronda vence al británico y ex número 1 del mundo Andy Murray, quien venía regresando de una lesión en la cadera, a quien venció por 7-5 y 6-2. En la siguiente ronda venció a otro experimentado tenista, al canadiense y el número 3 del mundo Milos Raonic por un difícil 6-7, 6-3 y 6-4. En semifinales derrotó a otro rival de gran calibre, Jo-Wilfried Tsonga, otro que venía regresando de una lesión, por 7-6 y 6-2 llegando a la final tras derrotar 3 ex top 5. En la final cayó ante una gran versión del noveno del mundo Kei Nishikori por 6-4, 3-6 y 6-2. Llega al primer Grand Slam del año, abierto de Australia como 15 cabeza de serie y en muy buena forma. En primera ronda se impone al joven sudafricano Lloyd Harris por un claro 6-1, 6-2 y 6-1, para luego vérselas ante el estadounidense Ryan Harrison a quien derrotaría por un triple 6-3, de esta manera llega a tercera ronda y se enfrenta ante el talentoso belga David Goffin a quien también derrota en 3 sets con un marcador de 6-2, 7-6 y 6-3. Siendo muy contundente en sus victorias llegaría a la segunda semana del Grand Slam australiano para enfrentarse al, hasta entonces, 6 veces campeón del torneo Novak Djokovic, dando una dura batalla, calificada como el partido más difícil que tuvo el serbio durante las 2 semanas, pero que acabaría siendo derrota para el ruso por un marcador de 4-6, 7-6, 6-2 y 6-3 en un partido sublime y agotador para ambos jugadores de 3 horas y 15 minutos. En este partido queda clara la fortaleza mental del ruso, donde no demostró muchas falencias a este nivel y que si logra obtener un juego más completo podrá ser un tenista a tomar en cuenta como candidato a títulos importantes. Comenzó febrero representado a su país en la nueva versión de la Copa Davis contra Suiza en tierras suizas con la misión de clasificar a las finales de Madrid, algo que lograron tras vencer por 3-1, Medvedev contribuyó con un punto al abrir la serie batiendo a Henri Laaksonen por 7-6, 6-7 y 6-2. Solo 2 días después entraría al ATP 250 de Sofía donde se llevaría el título. Empezó en segunda ronda batiendo a Robin Haase por 5-7, 6-2 y 6-2, en cuartos de final a Martin Klian por 6-4 y 6-1, en semifinales a Gael Monfils por un claro 6-2, 6-4 y en la final al húngaro Marton Fucsovics por 6-4 y 6-3 ganando el torneo primera vez y sumando su cuarto título como profesional, consagrándose como uno de los jugadores jóvenes más exitosos y generando altas expectativas sobre su futuro en el circuito a solo días de cumplir 23 años. Apenas sin descanso acudió al ATP 500 de Rotterdam, siguió con su buena forma al batir a Jeremy Chardy, Fernando Verdasco y Jo-Wilfried Tsonga en sets corridos para alcanzar las semifinales, donde perdió ante el eventual campeón Gael Monfils por 4-6, 6-3 y 6-4 en 2 horas y 8 minutos. Una semana después jugó otro ATP 500, el de Rotterdam, perdiendo de entrada en la primera ronda ante Riardas Berankis por un claro doble 6-3. En marzo jugó los 2 primeros Masters 1000 de la temporada. En Indian Wells fue eliminado rápidamente en tercera ronda por Filip Krajinovic en sets corridos. Y en Miami avanzó un poco más, ya que en segunda ronda venció a Adrian Manarino por un fácil 6-2 y 6-1, después en tercera a Reilly Opelka por 7-6, 6-7 y 7-6, en cuarta ronda perdió ante el futuro campeón del torneo, Roger Federer por un claro 6-4 y 6-2. En la tercera semana de abril empezó su gira de tierra batida europea con el Masters de Montecarlo habiendo ganado solo 2 de sus primeros 13 partidos de su carrera en tierra batida. A pesar de esto, Medvedev alcanzó su primer cuartos de final en Masters 1000, después de vapulear a Joao Sousa 6-1, 6-1 y Radu Albot 6-1 y 6-2 en las 2 primeras rondas. En tercera ronda venció al número 8 del mundo Stefanos Tsitsipas por 6-2, 1-6 y 6-4. En los cuartos de final, dio la sorpresa y también obtuvo su primer triunfo sobre un actual número 1 del mundo, cuando derrotó a Novak Djokovic en 3 sets por 6-3, 4-6 y 6-3 en 2 horas 20 minutos.
En semifinales fue eliminado por el serbio y número 48 del mundo, Duan Lajovic por 5-7, 1-6 a pesar de haber ido liderando 5-1 la primera manga. A la semana siguiente jugó el ATP 500 de Barcelona, y se clasificó para las semifinales tras vencer a Albert Ramos, Mackenzie McDonald y Nicolás Yeri. Ahí logró su tercer triunfo consecutivo sobre un top 10 al vencer al 7 del mundo Kei Nishikori por 6-4, 3-6 y 7-5 para alcanzar su primera final sobre tierra batida. En la final cayó ante el especialista en arcilla y número 5 del mundo Dominic Thiem por un claro 6-4 y 6-0. Después de su victoria sobre Nishikori en Barcelona, Medvedev tuvo una racha de 5 derrotas consecutivas incluida la final del Godó, más los Masters de Madrid y Roma, Roland Garros y el ATP 250 de Stuttgart. Volvió al triunfo en el ATP 500 de Cairns al vencer a Fernando Verdasco 6-4 y 6-2 en primera ronda. Llegó a su sexta semifinal de la temporada tras vencer a Diego Schwartzman por un claro doble 6-2, donde perdió contra Gille Simon por 6-7, 6-4 y 6-3. En Wimbledon alcanzó la tercera ronda donde perdió ante David Goffin en 5 sets por 4-6, 6-2, 3-6, 6-3 y 7-5. Tras esto Medvedev alcanzó el top 10 por primera vez en su carrera. En la gira de canchas duras norteamericanas tuvo un rendimiento sobresaliente al llegar a 4 finales, convirtiéndose en el tercer hombre en la historia del tenis en hacerlo. Medvedev comenzó la gira en el ATP 500 de Washington llegando a la final tras vencer a Bjorn Fratangelo, Frances Tiafoe, Marin Cilic y Peter Gojowczyk en sets corridos. En la final fue derrotado por Nick Kyrgios por un estrecho 7-6 y 7-6. A la semana siguiente jugó el Masters 1000 de Montreal como octavo cabeza de serie. Debutó en segunda ronda venciendo fácilmente al británico Kyle Edmund por 6-3 y 6-0, en tercera ronda venció al chileno Cristian Garín por 6-3, 6-3. En cuartos de final se enfrentó a Dominic Thiem, segundo sembrado, a quien venció en 57 minutos sin conceder un solo breakpoint por un categórico 6-3 y 6-1. En semifinales se enfrentó a su compatriota Karen Khachanov, a quien venció en sets corridos por 6-1 y 7-6 por lo tanto, alcanzó su primera final en Masters 1000 tras vencer a 2 top 10. En el duelo por el título, fue derrotado por el campeón defensor y máximo favorito, Rafael Nadal, por un claro 3-6, 0-6 en solo 70 minutos. Una vez finalizado el torneo alcanzó el octavo lugar en el ranking. Apenas sin descanso y por tercera semana consecutiva, jugó el Masters 1000 de Cincinnati. En segunda ronda venció al extrovertido francés Benoit Paire por 7-6 y 6-1, en tercera ronda venció a Jan-Lennard Struff por un claro 6-2 y 6-1. En cuartos de final se enfrentó a su compatriota, Andrei Rublev, verdugo de Federer en la ronda anterior, a quien venció con suma facilidad por 6-3 y 6-2. En semifinales se enfrentó al campeón defensor y número 1 del mundo, Novak Djokovic, a quien venció por segunda vez consecutiva por 3-6, 6-3 y 6-3 alcanzando segunda final de Masters 1000 consecutiva. En la final venció al belga David Goffin por un estrecho 7-6 y 6-4 para conquistar su primer título en Masters 1000, ascendiendo hasta el quinto puesto la semana siguiente y llegando con muy buenas sensaciones al último Grand Slam del año. Llegó al US Open como el número 5 del mundo y uno de los principales contendientes para poner fin a la racha dominante de Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer en los torneos de Grand Slam. En primera ronda venció al hindú Prajnesh Gunneswaran por un fácil 6-4, 6-1 y 6-2. En su partido de segunda ronda, Medvedev luchó contra los calambres para derrotar al boliviano Hugo Dellien en 4 sets por 6-3, 7-5, 5-7, 6-3. En tercera ronda volvió a sufrir para vencer al español Feliciano López por 7-6, 4-6, 7-6, 6-4 en un partido polémico en el cual Medvedev fue multado con $5.000 por conducta antideportiva y $4.000 más por una peineta al público neoyorquino que no paró de abuchearlo durante el tramo final del partido. Volviendo a lo deportivo,
alcanzó la segunda semana en Grand Slam por segunda vez después del Abierto de Australia 2019. En octavos de final vence a la sorpresa del torneo, el alemán proveniente de la fase de clasificación Dominic Koepfer, por 3-6, 6-3, 6-2 y 7-6. En su primer cuartos de final en un major se enfrenta al suizo Stan Wawrinka, ganador del US Open en 2016, a quien vence en 4 mangas por 7-6, 6-3, 3-6 y 6-1 en 2 horas y 34 minutos. Así se convirtió en el primer ruso en alcanzar las semifinales de un Grand Slam desde Mikhail Yuzny en el US Open 2010. Además, la victoria le valió a Medvedev un lugar en las ATP Finals 2019, convirtiéndose en el primer tenista ruso en clasificarse para la Copa de Maestros como jugador no alternativo desde 2009, cuando Nikolai Davydenko ganó el título. En un boleto por la final, se enfrentó al búlgaro y ex número 3 del mundo, Grigor Dimitrov, verdugo de Roger Federer en la ronda anterior, a quien venció con algo de comodidad por 7-6, 6-4 y 6-3 en 2 horas y 38 minutos. En su primera final de Grand Slam, se enfrentó al número 2 del mundo y 3 veces campeón del torneo, Rafael Nadal, contra quien perdió en una batalla de tintes épicos y apoteósicos en 5 sets por 5-7, 3-6, 7-5, 6-4 y 4-6 en 4 horas 53 minutos, a pesar de haber tenido 3 puntos de quiebre con 1-0 en el quinto set, tras haber igualado una desventaja de 2 sets, a solo 4 minutos de la final más larga en el US Open, entre Mats Wilander e Ivan Lendl en 1988. Tras este espectacular torneo, Medvedev subió un puesto en el ranking situándose en el cuarto lugar. Tras una semana de descanso después de semejante batalla con Nadal, siguió con su éxito en la gira norteamericana con el ATP 250 de San Petersburgo en su natal Rusia como primer cabeza de serie y máximo favorito. Empezó en segunda ronda venciendo a Yevgeny Donskoy por 7-5 y 6-3, en cuartos de final a su compatriota Andrei Rublev por 6-4, 7-5 y en semifinales al bielorruso Igor Gerasimov con un estrecho doble 7-5 para acceder a su quinta final consecutiva. En la final venció a Borna Koric por un claro 6-3 y 6-1, convirtiéndose en el primer tenista local en ganar el torneo de San Petersburgo en 15 años. En la segunda semana de octubre empezó su gira asiática con el Masters de Shanghái como tercer cabeza de serie. En segunda ronda venció a Cameron Norrie por un claro 6-3, 6-1, en tercera ronda venció al canadiense Vasek Pospisil en un partido más difícil por 7-6 y 7-5. En los cuartos de final se deshizo del talentoso italiano Fabio Fognini por 6-3, 7-6. En semifinales venció por quinta vez consecutiva en igual cantidad de enfrentamientos a Stefanos Tsitsipas por 7-6 y 7-5. Y en la final doblegó al alemán Alexander Zverev por 6-4 y 6-1, ganado el segundo Masters 1000 consecutivo de su carrera y en general, además en sets corridos. Al llegar a la final, Medvedev se convirtió en el jugador número 13 nacido desde 1990 en alcanzar 3 finales consecutivas de Masters 1000 y el séptimo jugador masculino desde 2000 en alcanzar 9 o más finales de torneos ATP en una temporada. Y también logró una friolera marca de 29-3 entre agosto a octubre con 3 títulos y 3 finales bajo el brazo. Su racha terminó en la segunda ronda del Masters de París contra Jeremy Chardy a pesar de ganar el primer set perdiendo por 6-4, 2-6 y 4-6, poniendo fin a 6 finales seguidas y 9 triunfos consecutivos. Terminó su temporada con el ATP Finals quedando situado en el grupo Andrei Agassi con el español Rafael Nadal, el griego Stefanos Tsitsipas y el alemán Alexander Zverev. En su primer duelo perdió contra el futuro campeón Tsitsipas por 7-6 y 6-4, luego en el segundo partido perdió con Nadal por 7-6, 3-6, 6-7 a pesar de haber ido 5-1 y punto de partido a favor, y finalizó su participación con una derrota contra Zverev por 4-6, 6-7 terminando con 0 victorias y 3 derrotas. Termina la temporada en el puesto número 5. Estilo de juego. Medvedev mide 1,98 centímetros y su estilo de juego es más bien de línea de fondo,
donde destaca su revés a dos manos con el cual puede imprimir bastante topspin o puede golpearlo bastante plano, siendo este su mejor golpe, además de contar con un sólido servicio aprovechando su envergadura y motricidad ortodoxa en la preparación al saque con un promedio de velocidad de alrededor de 130 millas por hora. También es de destacar su juego de piernas en el fondo de cancha y especialmente su fortaleza mental donde ha demostrado tener paciencia, trabajar punto por punto y gestionar efectivamente la presión, donde suele sacar puntos que parecen perdidos. De esta habilidad es donde nace su apodo el Pulpo. Si bien aún tiene margen de mejora en lo que respecta a su drive y juego en la red, el aspecto mental se mantiene como su más importante arma. Algunos golpes para Medvedev han sido sus problemas relativos con la generación de juego ofensivo rápido desde la línea de base y la mitad de la cancha. Dado que carece de un arma para terminar puntos de manera efectiva, es susceptible a rallies. Además, antes de la final del US Open 2019, fue criticado por su falta de juego en la mitad de la cancha y en la red, algo que mejoró considerablemente en esa final donde sirvió y voleó y aprovechó pelotas cortas en la mitad de la cancha de manera efectiva. Además de tener una gran fortaleza mental, y esto es muy bien reflejado en la pista de juego. Uno de los mejores tenistas de la actualidad, Novak Djokovic, describió a Medvedev como un jugador muy completo. El ex número 3 del mundo Alexander Zverev lo describió en su momento el mejor jugador del mundo en este momento, mientras que Stefanos Tsitsipas describió su forma de jugar como muy aburrida. Rafael Nadal, tras su victoria en el Open de Australia 2022 dijo que era un jugador que luchará por los torneos más importantes, además destacó su personalidad y carisma. Torneos de Grand Slam. Individual. Ganados. Finalista. ATP World Tour Finals. Títulos. Finalista. ATP World Tour Masters 1000. Títulos. Finalista. Títulos ATP. Individual. Finalista. Clasificación histórica. Challengers y Futures. Ganados. Finalista. Dobles. Finalista en dobles. Ranking ATP al final de la temporada.